El trastorno del espectro autista. Sin duda, su reciente auge ha traído una serie de estigmas a nivel social para poder entenderlo. También una serie de complicaciones a la hora de intervenir y de generar un tratamiento. Asimismo, a la hora de poder comprender o poder diagnosticarlo. Y, pues, ¿cómo olvidarlo? Una serie de dificultades para poder sobrellevar el día a día de este tipo de trastornos en el nivel familiar y personal. Hoy voy a intentar explicarte un poco sobre lo que sabemos hasta hoy en día de los trastornos del espectro autista. Intro y comenzamos. Bien, los trastornos del espectro autista o TEA, como se suelen colocar sus siglas, son un grupo de enfermedades consideradas como resultantes de una alteración del neurodesarrollo. En cuanto a sus características principales, las vamos a encontrar en dos ejes. Primero, en el aspecto de la comunicación y la interacción social, así como un patrón de intereses y de actividades que se caracterizan por ser restringidos y repetitivos. De acuerdo al DSM, se encuentra clasificado dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como ya lo mencionábamos, e incluyen una sola categoría, dentro de los que se incluyen el trastorno autista propiamente dicho, el Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y el generalizado del desarrollo no especificado. Respecto a los síntomas que el mismo DSM aborda, se enmarcan dentro de 7 categorías. Estas son las siguientes. Primero, tener una serie de deficiencias en la reciprocidad socioemocional que pueda variar en diversos grados. Deficiencias en las conductas comunicativas, no verbales usadas para la interacción social, deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También movimientos, utilización de objetos o un habla estereotipada y repetitiva. Asimismo, una insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad en las rutinas o en los patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Vamos a tener también intereses muy restringidos y fijos que sean anormales en cuanto a su intensidad o en cuanto al foco de interés. O bien, tendremos también una hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno. Es importante mencionar que los síntomas mencionados tienen que causar un deterioro clínico significativo en el ámbito social, laboral o en otras áreas relevantes para la vida de la persona. Estas dificultades o estos síntomas no deberán ser mejor explicados por la existencia de alguna discapacidad intelectual o por la presencia de retraso global del desarrollo. En cuanto al grado de severidad de los trastornos del espectro autista o los TEA, se enmarcan en 3 grados diversos. El primero es aquel grado que requiere ayuda. Cuando no se da la ayuda a la persona, pues las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes en la persona. Sin embargo, si los abordamos, el estado de vida de la persona es muy llevadero. En el segundo grado, se requiere una ayuda notable. Existen deficiencias, como lo mencionamos, notables en las aptitudes de comunicación, social verbal y no verbal también. Los problemas sociales son aparentes incluso con la ayuda in situ. Finalmente, en el grado número 3, se requiere una ayuda muy notable. Existen deficiencias graves en las aptitudes de comunicación social, verbal y no verbal de la persona. Ahora bien, respecto a la neurobiología de los TEA, vamos a encontrar o se van a incluir cambios a nivel de la estructura y función del sistema nervioso central. Entre estas deficiencias estructurales, pues se han hallado cambios en el volumen global y en áreas muy específicas del cerebro, como pueden ser el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal e incluso un cuerpo calloso disminuido en este tipo de personas. En el aspecto de las deficiencias funcionales, se han encontrado de manera consistente una disfunción en las diversas proteínas involucradas en las sinapsis neuronales y en los genes que se encargan de codificar estas mismas proteínas, igual que una actividad anormal de diversos circuitos cerebrales que están fuertemente asociados a funciones cognitivas y emocionales. La postura actual sobre la etiología de los TEA es que se trata de un escenario multifactorial definitivamente, donde se manifiestan diversos factores
biológicos, incluidos los genéticos, que tienen una gran relevancia, también factores ambientales y una interacción constante entre lo genético y lo ambiental. De hecho, se han identificado al momento más de 200 genes que están implicados en el riesgo de padecer los TEA. Y pues si bien hasta el momento no tenemos una etiología firmemente específica, estos son los factores que inciden o que hasta la fecha sabemos que tienen una relevancia importante en estos. Respecto a las características neurológicas de este trastorno o de estos trastornos mejor dicho, vamos a encontrar un coeficiente intelectual inferior al promedio que se presenta en alrededor de la mitad o 3/4 partes de la población con estos trastornos. En el extremo opuesto hay una creencia o existe una noción de que el autismo puede asociarse con un coeficiente intelectual significativamente superior a los estándares establecidos. Sin embargo, esto sucede solo en aproximadamente el 3% de los casos que tienen este tipo de condiciones. A su vez, otras deficiencias encontradas en los TEA es la capacidad para cambiar o para poder alternar el foco de atención, en especial para desengancharse de un foco de atención específico, es decir, se tienden a realizar actividades muy repetitivas. También se ha encontrado un desempeño adecuado en tareas que miden la memoria implícita, la capacidad de memoria a corto plazo, el recuerdo libre y con claves, el reconocimiento a corto y largo plazo y la capacidad de aprendizaje, mientras que la memoria contextual sí que se ha hallado alterada en estas personas. Los individuos con TEA muestran deficiencias en las 3 esferas del lenguaje, tanto en el aspecto de contenido como en la forma y el uso del mismo. No obstante, al igual que en los otros dominios, la variabilidad es amplia y puede ir desde una falta total del desarrollo del lenguaje hasta un manejo avanzado del vocabulario. Las habilidades perceptuales, en especial las asociadas al procesamiento de información social, se encuentran disminuidas. Los déficits contribuyen de manera significativa a una menor capacidad adaptativa también. Ahora, analicemos las teorías explicativas que han intentado dar respuesta a este tipo de trastornos. Tendremos 3 muy específicas. La primera es la teoría de la mente. Esta propone que los individuos con autismo no son capaces de poder imputar estados mentales a sí mismos y a los demás, de tal manera que no son capaces de poder mentalizar o tomar en cuenta el estado mental de otras personas. Tendremos también a la hipótesis de la disfunción ejecutiva, en la cual se van a mostrar diversas conductas características, incluida la realización de comportamientos repetitivos y perseverantes, un fuerte apego a las rutinas, como ya lo veíamos, y un deseo por la constancia, además de fallas para cambiar el foco de atención y una pobre regulación de impulsos. Finalmente, tendríamos a la teoría de la coherencia central débil. Esta menciona que el autismo se asocia a un sesgo o preferencia por el procesamiento local sobre uno global, y por lo tanto, los individuos con estos trastornos tienen poca o ninguna orientación hacia la coherencia central. En el aspecto de evaluación, la evaluación de los TEA va a requerir un enfoque multidisciplinario y de manera ideal debe incluir la evaluación de los síntomas cardinales del trastorno, las esferas cognitivas y las habilidades del lenguaje. Además, las habilidades adaptativas, sensoriales y motoras, así como una evaluación biomédica. Ahora bien, ¿cómo intervenimos en este tipo de trastornos? Los objetivos de los tratamientos en general están enfocados en primera instancia a mejorar la funcionalidad de la persona mediante la adquisición de habilidades respecto a las deficiencias esenciales del padecimiento y además el poder disminuir los efectos negativos de las condiciones comórbidas. Por otro lado, es importante poder involucrar y proveer apoyo y asistencia a la familia. Cabe señalar que hay actualmente la existencia de intervenciones combinadas o también llamados modelos globales de intervención. Existen más de 30 tipos de estos modelos que son sumamente amplios y no podemos abordarlos en este video. Los más conocidos de estos incluyen a los métodos TEACH, el método Denver y el método LEAP. Para utilizar este tipo de intervenciones tendríamos que señalar que se requieren certificaciones o entrenamientos especializados. Y bien, hasta aquí tu video de hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció. También cuéntame de qué temas te gustaría que habláramos en posteriores videos. Cuídate mucho y nos vemos pronto.